Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. En esta mañana yo voy a introducir un poquito el tema de la Navidad, porque ya estamos en este ambiente navideño y un cristiano tiene que celebrar la Navidad. Una pregunta, sí, al aire. ¿Un cristiano tiene que celebrar la Navidad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué celebramos los cristianos la Navidad? ¿Por qué? Porque celebramos a Cristo, es que lo ha dicho ya todo Luz. Es decir, nosotros celebramos a Cristo y la Navidad es el cumpleaños, donde no sabemos si Jesús nació en diciembre, el 25, con toda seguridad no, con toda seguridad no lo sabemos, nadie lo sabe y todo es especulación, así que el 25 creo que es algo pues simbólico, ¿vale? Simbólico. Pero yo creo que más que celebrar una fiesta, lo que nosotros celebramos es a Jesús. Celebramos a aquel que dejó todo, su trono, su gloria, para venir a este mundo y hacerse carne con el propósito de traer salvación, redención a esta humanidad. Y en esta mañana a mí me gustaría de alguna forma que todos, de alguna forma, pues nos introdujéramos en esta Navidad real. Esa Navidad, sabéis que la palabra Navidad viene del latín natividad, nativitas, es el latín, y la traducción sería natividad, venida, Navidad. Bueno, pues que nosotros celebremos esa venida de Jesús como algo extraordinario, porque realmente fue algo extraordinario. Y sigue siendo algo extraordinario porque el que viniera Jesús a nuestras vidas también ha transformado todo. Así que vamos a leer un texto de Lucas 2, del 4 al 7. Lucas 2, del 4 al 7. Bueno. ¿Ya? ¿Lo tenéis, familia? Bueno, dice así la palabra del Señor. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Aquí paro, porque el alumbramiento, todos sabemos que una primeriza no va a ser un punto y enseguida dio a luz. ¿Cuántas horas se tiraría María dando a luz? Una primeriza puede ser hasta 24 horas, ¿eh? Bueno, la segunda sí, incluso yo hasta la tercera, son muchas horas. Bueno, se cumplieron los días de su alumbramiento. Esta es la primera realidad dura. Y fijaros lo que dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Otra realidad. Porque no había para ellos lugar. ¿Dónde? En el mesón. Ahí está. Fijaros que Lucas describe este relato con muy pocos detalles, pero si pensamos un poquito en lo que está tratando de decirnos Lucas, esto es una tragicomedia, esto es algo terrible. Yo he tenido 4 partos y ninguno me hubiera gustado haberlos tenido entre animales, ¿no? Aquí tenemos la bendición, por así decirlo, de tenerlo en hospitales o en casa si lo elegimos, pero el tenerlo entre animales es ahí la primera. Bueno, una Navidad real, que es como la que vivió Jesús. Bueno, en estos días, no sé si os habéis dado una vuelta por Madrid, seguro que sí, porque nosotros, en cuanto que ponen las velas, las luces y esto, nos vamos a verlo. Bueno, para los que no hayáis podido ir a ver las luces por Madrid, os cuento que está, pues como siempre, adornado, hay un ambiente festivo muy, bueno, todo muy lúcido, muy pomposo, ¿verdad? Demasiado, ¿verdad? Hay un ambiente demasiado de fiesta. Y luego ya, aparte de eso, seguramente que habéis pasado por cenas de empresa, reuniones familiares,
bebida, consumo, etcétera, regalos, mucho. ¿Sabéis que estaba leyendo yo el otro día una noticia? La OCU, que es el organismo de consumo a nivel de España, dice que el año pasado nos gastamos por persona en las navidades 745 euros por persona. En las navidades pasadas. ¿Os habéis gastado tanto? Porque yo no me he gastado tanto. 745 euros. Es por persona en las navidades pasadas. Bueno, si os lo habéis gastado, hermanos, hay que revisar eso, por favor. Porque esa no es la Navidad que vivió Jesús. Solamente vamos al texto y encontramos que la Navidad que Jesús vivió fue muy humilde, fue muy incómoda. Amén. Menos mal que tenemos a la Alexia aquí. El que pone la Biblia le pone el sonido. No, pero a mí me pasa también, así que... Y luego si dices, Alexia, dinos el texto de Lucas 2. Bueno, lo cierto es que la Navidad que vivió Jesús se aleja mucho de la realidad nuestra, ¿o no? No se aleja mucho de la realidad de nacimiento que la que vivió el Señor. Y a mí me gustaría recuperar algo de... No podemos pasar la Navidad o el nacimiento de Jesús, no lo podremos pasar, pero sí, pero sí recuperar un poquito el sentido. El propósito, el sentido de venida de Cristo a nuestras familias, que recuperemos ese sentido de humildad, de sencillez, esa humildad de señorío de Cristo, porque aún a pesar de estar en un establo, en un entorno de animales, Él era rey, Él era soberano, Él era Dios todopoderoso. Y cuando vemos este texto, nos damos cuenta de los contrastes que hay en el reino. Los contrastes que hay en el reino, todos lo sabemos, como dijo Jesús. Esos contrastes a veces nos explotan la cabeza porque pensáis de que la Navidad que vivió Jesús tiene que ver con la voluntad del Señor. Y a veces la voluntad del Señor no parece ni buena, ni agradable, ni perfecta, que es ese texto de Romanos, pero tal y como vivió Jesús su Navidad, su nacimiento, esa era la voluntad de Dios. Y no podemos perderlo de vista, a pesar de que fue todo lo terrible y lo trágica que fue, esa era la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando parece que la voluntad de Dios no parece ni buena, ni agradable, ni perfecta? Igual es que nosotros tenemos que mirarnos un poquito aquí arriba. Y como dice este texto, no conformarnos, renovar nuestra mente y para comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Por eso que el examen que hoy tenemos que hacer en esta mañana es qué es lo que tenemos en nuestra mente, qué es lo que ocupa nuestra mente. Porque si queremos que haya una Navidad sencilla, una Navidad real, una Navidad diferente como la que Jesús vivió, tenemos que revisarnos en lo que pensamos, porque igual nosotros entendemos que estas fiestas tienen que haber mucho polvorón, mucho alcohol y muchas cenas, y a lo mejor el Señor no nos está pidiendo eso. Quizás a lo mejor el Señor nos está pidiendo que no haya ni tanta comida, ni tanta bebida, ni tanta fiesta, sino que recuperemos esa sencillez como la que tuvo el Señor. ¿De acuerdo? Bueno, porque realmente la Navidad de Jesús sí que fue la voluntad de Dios. Y a mí me gustaría, hermanos, que en estas Navidades cumpliésemos la voluntad de Dios. ¿Nos gustaría? ¿Nos gustaría que celebrarais la Navidad y que fuera la voluntad de Dios? Es lo que yo pido para este día. Bueno, pero fijaros que desde el nacimiento de Jesús se ven esos contrastes que he puesto que son reales como la vida misma, pero también sobrenaturales. Porque es verdad, si nosotros queremos vivir una vida como la Navidad de Jesús, se va a mezclar lo real, la realidad con lo sobrenatural, lo real con lo sobrenatural. Y todos conocemos los parámetros del reino.
como dijo Jesús, en el reino de los cielos los primeros serán los postreros. ¿Y los postreros qué serán? Los primeros. En el reino de los cielos el que muere es para vida, ¿verdad? Morir para vivir. En el reino de los cielos el dar es para recibir. Y desde el nacimiento de Jesús vemos como esos contrastes de lo real pero lo sobrenatural. Jesús no nace en un palacio. Podría haber nacido en un palacio hijo de Herodes. ¿Os imagináis cómo hubiera cambiado la historia? ¿Hubiera matado a su propio hijo? Seguro que sí, porque aquel Herodes era capaz. Pero no nació en un palacio. Nació en un redil, en un establo lleno de animales, que es muy, muy diferente, siendo él soberano. Tampoco se hicieron fiesta, tampoco hubo luces, tampoco hubo ni danza, ni... Fijaros que sus padres, por lo que sabemos de ellos, no eran personas nobles, ni ricas, ni gente de posición elevada. ¿Cómo eran María y José? María, humildes, pero María era una niña, 14, 15 años. José, trabajador, carpintero, autónomo. De Nazaret. De Nazaret, sí. Es decir, que eran personas humildes. Y lo contradictorio, bueno, el contraste es que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. No sé si entendéis la magnitud de lo sobrenatural que se mezcla ahí. Padres humildes, pero el unigénito Hijo de Dios, viniendo al mundo. Un bebé hecho carne. Y todos los que hemos tenido hijos hemos visto la fragilidad de un bebé, la vulnerabilidad de un bebé. Yo la primera vez que fui, cuando fui madre por primera vez de Miriam, pensaba que se iba a morir, no sé por qué, de lo frágil, es que digo, no seré capaz de criar sí, al final sí, ahora tiene la criatura 26 años, o sea que sí, somos capaces, pero fijaros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, esa profecía que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su reino será sin límites, y su nombre, ¿qué sería? Admirable, consejero, Dios fuerte. Y se está refiriendo a ese niño vulnerable, ese niño frágil, ese niño que probablemente María pensaría que se muere. Entre tanto animal y tanta historia, madre mía, qué cosas, los contrastes del reino. Incluso el Señor, como dice Filipenses 2, que habla de que el Señor dejó toda su gloria, todo su trono, su gloria, y hacerse siervo. Se hizo hombre con el propósito de traer salvación. Esos son los contrastes del reino. Se mezcla lo natural, lo real y lo sobrenatural. Y en nuestras vidas, hermanos, una vez que Jesús viene a nuestras vidas y hace nuestra vida pesebre, por así decirlo, ahí se junta lo real con lo sobrenatural. Y en nuestras vidas van a pasar cosas reales, pero también sobrenaturales. Porque es el mismo espíritu el que las provoca. ¿Sabéis que la profecía de Joel, cuál era? Que cuando viniera el Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Los jóvenes, ¿qué verían? Visiones. ¿Y los mayores? Sueños. Es decir, que eso es el Espíritu Santo quien lo puede hacer a través, de nuestras vidas. Y eso no es revelación, eso no es sobrenatural. Y eso es lo que estamos viviendo. Muchos de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos recibido sueños, hemos visto revelaciones, hemos visto maravillas, porque esa es la realidad de lo real con lo sobrenatural en nuestras vidas. Bueno, pero fijaos que el viaje a Belén, que es, aunque Lucas lo narra en 2 frases, yo digo, Dios mío, yo entiendo que quería ceñirse al texto, que quería mostrar un tratado teológico, pero que nos falta a nosotros que nos gustan más las novelas, el dar detalles. Pero el viaje, por lo que muestran los evangelios, fue un viaje, como digo ahí, obligatorio.
porque fue un viaje que ellos no decidieron. Lo decidió el César, porque se promulgó ese edicto, que todos fueran a empadronarse a su lugar de nacimiento. Y si ellos estaban en Nazaret, tenían que viajar a Belén. O sea que no es un viaje de placer. Y yo no sé si nosotros en algún momento hemos hecho algún viaje obligado. ¿Sí? Alguno hay, ¿no? Alguno hay. Pero normalmente nuestras salidas o entradas, o nuestros viajes suelen ser viajes de vacaciones, ¿no? Viajes de placer, o también puede ser de trabajo, ¿vale? Pero ellos estaban obligados. Y yo sé que muchos de vosotros habéis venido a España igual obligados por las circunstancias de vuestro país, y de alguna forma os habéis sentido pues como esta parejita, expulsados de vuestra ciudad. Y cómo os habéis sentido, ¿verdad? Dejando vuestro lugar de nacimiento, vuestro desarraigo, y venir a un país que es difícil, porque es que España no es... Pero bueno, cualquier país hubiera sido difícil, porque el desarraigo te lo dejas allí, en tu país. Bueno, un viaje obligado, un viaje difícil, lleno de estrecheces, porque no tenían un ave, no tenían un coche. Se habla de animales, pero un animal no hubiera durado tantos kilómetros, porque no hay 44 kilómetros. Yo he visto en Google que ponía 44 kilómetros a Nazaret, de Nazaret a Belén, y no, son 150 de distancia, pero en aquella época no había una autovía que te llevaba de Nazaret a Belén, sino que ellos daban un rodeo por Samaria, porque un judío nunca pasaba por Samaria. Entonces ellos daban un rodeo que probablemente se convertía no en 150, sino en 300 kilómetros. 300 kilómetros llenos de rocas, de pocos caminos, de piedras. Pues ese es el camino que recorrieron. Luego también un camino peligroso, asaltantes. Si ya cuando uno viaja tiene que tener cuidado, porque pueden, imaginaros ellos. Y por supuesto, un viaje no recomendado. ¿Para quién? Para una embarazada. Vamos, es que yo a María le hubiera dicho, no se puede viajar. El viaje a ver a Elizabeth, a las montañas, te lo permito, pero el viaje a Belén, no. Y más en el tercer trimestre, por el peso, por las hormonas, porque no recomendado para... Pero sin embargo, como digo ella, esta era la agenda de Dios. Y a pesar de las dificultades, estrecheces, los peligros, era la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo que era la agenda de Dios? Porque el Mesías, ¿dónde tenía que nacer? Todos lo sabemos, en Belén. Lo único, la pregunta es, ¿María y José sabían de esta profecía? ¿Dios les había revelado esta profecía? Porque hubiera sido guay que nos lo hubiera contado Lucas, de que ellos conocían esta profecía, porque era la agenda de Dios, de Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Yo no sé si ellos lo conocían, pero si lo conocían seguramente que irían más animados, ¿no? al viaje, por lo menos, algo más animados. Pero lo que sí que vemos es que a veces el tener una revelación de nuestras vidas puede ayudarnos a un poco saber el fin. Y no sabemos si lo conocían o no, ¿vale? En el caso de María y de José. Pero fijaros que en la vida de José, él tuvo sueños, él tuvo revelación. Él tuvo, de alguna forma, un sueño que le dijo, mira, allí vas a llegar. Tú vas a llegar allí. Todos conocemos los sueños de José, ¿verdad? El Señor se le reveló en sueños y le mostró que sus hermanos
de alguna forma le rendirían pleitesía, no adorarían, porque los judíos esto de la adoración lo llevan muy a rajatabla y no adoran a personas, pero sí que vio como esas gavillas se inclinaban a una gavilla que representaba su vida. Él había recibido esa revelación por parte de Dios. Y al final de sus vidas, fijaros lo que dijo. Dice, en Génesis 50, José dijo aquello de, vosotros pensasteis hacer lo malo conmigo, pero Dios lo ha vuelto para bien. Y lo ha vuelto no solamente para bien, sino, como dice el texto, para hacer vivir a mucho pueblo. Es decir, que a pesar de que el viaje de José, el viaje de María, fueron no recomendado para una embarazada, difícil, lleno de peligros, obligado, tenía que nacer en Belén. El Salvador tenía que nacer en Belén. Otro que también recibió revelaciones, sueños, fue Daniel. Daniel también tuvo muchas revelaciones que mostraron el futuro. Y fijaros que él tenía muy claro a quién servía. Y cuando estuvo a punto de estar en el foso de fuego, al horno de fuego, perdón, ¿qué dijo? ¿Qué dijo a lo que es al rey? Al rey Daniel le dijo, ¿nos puedes echar en el... no, fue a Nabucodonosor, perdón. Dice, ¿nos puedes echar en el horno? Que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, pero si no nos libra, no pasa nada. Nosotros no nos inclinaremos a ninguna estatua. Él tenía tal revelación de Dios, ya no solamente por sueños, sino por revelación de Dios, que él sabía que el Dios Todopoderoso podía librarles del horno, podía librarles de cualquier aflicción, pero si el Señor permitía ese horno, bienvenido sea. No sé si nosotros seríamos así. Pasando por dificultades, nos hacemos tantas preguntas, ¿por qué yo y por qué tal? Y fijaros, la revelación que tenía Daniel, Dios puede librarnos de este horno, pero si no nos libra, no pasa nada. No pasa nada. Al cielo. Eso, al cielo. Incluso el apóstol Pablo no era un hombre de revelación, de sueños. Incluso se dice de él que fue al tercer cielo, es decir, que estuvo en la presencia del Señor, y él también recibió una profecía personal. Esa profecía personal le decía un profeta, no me acuerdo el nombre, creo que era el profeta de Pablo, Sí. Ágabo. Bueno, Ágabo. Ese profeta le dijo, el que lleva este cinturón será maniatado y llevado a Jerusalén. Y Pablo dijo, pues a mí me da igual, a mí me da igual, puedo estar encarcelado, maniatado, encadenado, que yo por mi Cristo, maniatado y hasta morir por él. Eso es lo que dijo en Hechos. Dice, estoy dispuesto no solo a ser encadenado, sino a morir por el nombre de Jesucristo. Esto lo dijo una persona que había tenido revelaciones y sueños. Pues hermanos, yo creo que nosotros hemos tenido revelaciones y sueños y estaríamos dispuestos a tener un viaje obligado, a pasar por dificultades, a pasar por situaciones de peligro, incluso a viajes que no son recomendables por el Señor. ¿Estaríamos dispuestos a decir como dijo José, esto el Señor lo va a utilizar para bien, para dar de comer a mucho pueblo? O lo que dijo en este caso Daniel, no importa lo que me hagan, si el Señor me puede librar, me libra, si no, pues que perezca. O incluso lo que dijo el apóstol Pablo, no sé, son palabras muy fuertes, pero esos son los viajes reales y sobrenaturales a los que el Señor nos está llamando como iglesia, a vivir en lo real, pero también en lo sobrenatural de su reino. Estar dentro de la agenda de Dios, hacer la voluntad de Dios. Siempre nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo vamos a hacer? Cuando yo era joven es lo que más nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué quiere el Señor
para mi vida? Bueno, pues esta es la agenda del Señor. No sé lo que va a deparar tu vida, pero va a haber obligaciones, dificultades, peligros y cosas no recomendables. Pero eso es la agenda del Señor, que tengamos la convicción de haber tenido esos sueños y revelaciones para poder decir, esto es para bien, si el Señor lo permite, bien, y si no, pues vamos con Él, y si no, hasta morir por el Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Bueno, pero fijaros que este nacimiento no solamente es el viaje, sino luego también el nacimiento es duro y es de una crudeza y de una realidad muy profunda, más de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Nos podemos imaginar los bueyes, porque esto lo hemos visto en Belén, nos podemos imaginar cómo irían vestidos, pero jamás nos vamos a imaginar el olor, el movimiento de animales y lo que allí se movía. Esto es inimaginable, Pero al margen, sabéis que la llegada a Belén supuso un primer trauma. Esto que hablamos de traumas, que ahora hablamos mucho de trauma y todo el mundo está traumatizado. Bueno, pues esto me imagino que para ellos sería un trauma, porque lo primero que se encuentran, ¿qué es? Puertas cerradas. Puertas cerradas. Y esto es inusual, porque sabéis que en la cultura judía la realidad es que eran muy hospitalarios. Era raro el judío que no tenía al lado de su casita un aposento para un familiar, para las visitas, para los viajeros. Era muy inusual de que alguien no tuviese, porque las casas no son como ahora que tienen cuarto de baño, cocina, 2 habitaciones, no. Era una estancia amplia, pues que se hacía de todo, ahí se hacía de todo. Y aparte tenían como una especie de habitación para esos momentos especiales donde pues había una prescripción religiosa que necesitaban apartarse y allí se metían, o por ejemplo si había una enfermedad, allí se metían, porque vivir con los demás no podían. Si estabas enfermo no podías estar con otras personas, incluso para partos. María tenía que haber tenido su lugar aparte, porque luego tenía que estar en esa habitación, ¿cuántos días? 40 días por si fuera niño y 80 si es niña. Es decir, que todas las casas en Belén probablemente tenían ese aposento. Ese aposento porque hay momentos en la vida pues, que tenían que apartarse por prescripción religiosa, por enfermedad, por partos, bueno, por un montón, por prescripciones, yo qué sé. La historia es que tenían estos sitios. Y dice el texto de que tanto María como José eran de Belén, porque ellos nacieron en Belén. ¿No tendrían algún familiar? Pero sin embargo encontraron ¿qué? Todas las puertas cerradas. Esto me acordé de alguno de vosotros que a veces habéis contado algún testimonio. Es decir, yo vine a España y vine con la promesa de este trabajo, vine con la promesa de esta habitación o de este piso y me encontré que ni tenía trabajo, ni tenía piso, ni tenía nada de nada. ¿O no? ¿A que lo habéis, que lo habéis vivido expresamente? Sí, puedes tener muchas ilusiones, pero luego la realidad es que te encuentras esas puertas cerradas. Y ese refrán que dice, cuando uno se cierran puertas, ¿se abren qué? Ventanas. Ventanas. Ojalá se le hubiera abierto para José y María una ventanita, pues no, se le abrió un redil, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que ante estas situaciones, la actitud que vemos en María y José, que es la que nosotros deberíamos tener ante puertas cerradas, sería ser flexibles. Ser flexibles. Ellos a lo mejor no necesitaban ese aposento para tener el parto y estar 40 días no sé, como hasta apartada. Ellos tuvieron que hacerse pequeños, flexibles y aceptar las situaciones. Y a veces es lo que a nosotros nos pasa. Cuando encontramos puertas cerradas, lo primero que es nos rebotamos.
y primeramente nos enfadamos y primeramente ponemos tal. Y esa no es la actitud que vivieron María y José. Ellos fueron flexibles, aceptando la situación y yendo para adelante. Porque es verdad que aunque encontremos puertas cerradas, probablemente se abra una ventana aunque sea chiquitita. Y me hizo recordar el texto de que dijo Jesús de que entrad por la puerta estrecha y el camino angosto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, nosotros no vamos a vivir la realidad del reino, no vamos a vivir lo sobrenatural del reino si nosotros no pasamos por las puertas estrechas. Y nos encontramos en las puertas cerradas para nuestras vidas. La realidad del reino es que el camino nuestro es angosto, es estrecho, lleno de peligro, dificultad, lleno de situaciones adversas para que se demuestre la fe en la que nosotros estamos, en el Dios en el que hemos creído. Y vamos a encontrarnos muchas puertas cerradas, pero gloria a Dios porque Dios en su agenda siempre tiene una alternativa. Será una ventana, será un camino angosto, pero el Señor tiene una agenda al margen, paralela, pero esa es la que trae bendición y vida eterna. Amén. Sí. Aparte de puertas cerradas, se encontraron que tenían que cohabitar entre animales. Os he puesto aquí una cueva porque muy probablemente no fuera un redil o fuera esas cabañitas así de pastorales que nosotros hemos hecho muy bonitas belenes, los belenes que vemos por Madrid. No, muy probablemente sería una cueva, porque es lo que se estilaba en aquel tiempo, se estilaba tener cuevas para meter los animales y que estuvieran a refugio. De hecho, el primero que dijo de que Jesús nació en una cueva rodeado de animales fue Justino Mártir. Justino Mártir vivió del 110 al 162 después de Cristo, es decir, pues tenemos un testimonio muy cercano a la vida de Jesús, y es el primero que dijo que nació Jesús en una cueva que se usaba de corral para animales y muy común en la época de Belén. Yo os he traído una cueva de Belén, no, seguramente que no será esa, seguro, con toda seguridad. Pero os imagináis, María y José no estaban en un Belén perfecto, lleno de... No, era una cueva destinada a los animales, donde habían pasado animales, donde habían estado comiendo, bebiendo y de todos los animales. Y yo no sé si habéis estado en algún momento rodeado de animales. Yo os aconsejo que algún día vayáis a algunas caballerizas de estas donde tienen animales. Yo de pequeña nosotros íbamos al pueblo y estábamos rodeados de caballerizas. De hecho, la vecina de mis abuelos, ella tenía un rebaño de cabras y de ovejas. Y era imposible hablar con esta mujer. La dueña de las cabras y las ovejas, era imposible del olor. Yo reconozco que yo siempre he sido muy, muy sensible al olfato, de verdad que sí, incluso de embarazada creo que más todavía. De hecho, al pobre Daniel le tenía medio loco con eso, pero sí que es verdad que yo me acuerdo es que esta mujer, hablabas con él, aunque estuviera como a 30 metros de la caballeriza, os puedo asegurar que olía a oveja y a cabra. Olía a oveja y a cabra. Y es un olor, bueno, muy, muy peculiar, que se impregna. Bueno, pues ahí estaban María, ahí estaban José. Lo que me admira de esto, y es para mí la enseñanza fundamental, es que Jesús en su agenda no estaba el nacer en un palacio, no estaba ni pensado nacer en un aposento de estos que os he dicho preparados
para eso, sino nació entre animales. Nació en un lugar espurio para los judíos. De hecho, hay muchos judíos, y yo he estado leyendo que hay muchos judíos que no creen que Jesús naciera entre animales, porque jamás un judío nacería donde hay animales, porque es un lugar espurio, inmundo, un lugar que jamás un judío aceptaría. Por eso, ¿cómo va a nacer el Mesías? Por eso no le aceptan, porque ¿cómo va a nacer el Mesías en un lugar donde estaban los animales? Sin embargo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, sí. Y ahí se apunta a lo que luego él no se rodeó nunca de la élite de la sociedad, ¿o no? Él nunca se rodeó de gentes nobles, ni gente poderosa, ni mucho menos los religiosos de la época, que eran gente poderosa en aquella época. ¿Él de quién se rodeó? Si nació en un establo, bueno, nació en un lugar donde había animales inmundos, espurios para un judío, pues ¿de quién se iba a rodear Jesús? Pues de la plebe, de lo rechazado, de aquello que el mundo considera vil, por así decirlo. Y desde su nacimiento, el Señor apuntaba cómo iba a ser lo real, pero también lo sobrenatural. Lo real y lo sobrenatural del reino. Y de hecho, una de las críticas que le hacían a Jesús, ¿cuál era? Que él se juntaba con quien, que en su mesa se sentaba a comer con ladrones, maleantes, con publicanos, pecadores. ¿Y cómo le llamaban a él? Comilón y bebedor. Es decir, que es que al final esa era la crítica, porque él se juntaba con aquello que era lo rechazado, aquello que era lo vil, aquello que los demás consideraban de poco. Si el Señor nació entre animales, todo su caminar fue así. Él nunca hizo acepción de personas. Y Él escogió en su mesa no a la élite, sino a aquellos que rechazan el pueblo. Lo cierto es que nosotros como iglesia, a veces me pregunto, ¿hay barreras en nuestra iglesia? A veces hacemos distinción entre personas, hacemos diferencia, y desgraciadamente a veces sí, y a veces me encuentro con esas actitudes de diferenciar, y no. En el reino de los cielos no hay diferencia, no hay ni clasismos, ni tampoco géneros, ni tampoco nada. En Cristo, como dice Gálatas, en Cristo somos uno, y no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. Esa es la realidad del reino. Y si el Señor no solamente lo predicó, sino lo experimentó. Nosotros, ¿a quién vamos a sentar este año a nuestra mesa? La pregunta sería esa. ¿A quién voy a sentar yo en mi mesa? ¿Vamos a tener una Navidad cómoda? ¿O vamos a tener una Navidad como la que tuvo el Señor, llena de realidad, pero con lo sobrenatural, como la que vivió el Señor? Y yo ya estoy terminando. Y la agenda para esta Navidad, espero que sea esta, la que dijo Jesús. Que venga tu reino, que se haga lo sobrenatural en nuestra realidad. Y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo cierto es que cuando Jesús nació, a pesar de que estaba rodeado de animales, ahí estaba viniendo el cielo. Estaba viniendo el cielo a la tierra. Y cuando nosotros dejamos que Jesús haga su voluntad en nuestras vidas, hermanos, es cuando el cielo viene a la tierra. Y yo quiero vivir esta Navidad, quiero celebrar el cumpleaños de Jesús con esta realidad, que el cielo venga a la tierra. Mi deseo es ese, que el cielo venga a la tierra y que se haga su voluntad. Y vamos a terminar con este texto. Y si el viaje que eligió el Señor, a pesar de un viaje obligado, situaciones adversas, cunita pesebre,
humilde, una Navidad humilde, rechazado. El Señor siempre eligió el servicio, eligió el darse, eligió el morir por los demás. Y esa es la entrega, que ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Y por nosotros, por motu propio, no lo podemos hacer, si no es a través del Espíritu Santo. Así que seamos más investidos de ese poder de lo alto, investidos no solamente para tener sueños, para tener revelaciones, sino que el Señor nos impulse en lo espiritual para hacer aquello que no podemos hacer. Y si el Señor escogió la humildad, la sencillez, aquello que es lo rechazado, nosotros vamos a elegir las cosas que Dios elige. Y la pregunta que os quiero dejar, y ya con esto termino de verdad, es: ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Pues la agenda es esta. La agenda es esta. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. No sé si alguien quiere orar, porque me gustaría que termináramos. Me gustaría que termináramos con orando, no sé, todos. Es decir, decir una frase que te haya venido al corazón y que dices: Señor, yo quiero esto, Señor, permite esto. Pero que sea una oración, que sea algo que nosotros le decimos al Señor. Eso es hablar con Dios. Y no hace falta que hagamos oraciones largas, sino una frase. ¿Tienes una frase para Dios hoy? ¿Qué quieres pedirle? ¿O qué quieres alabarle? ¿O qué quieres glorificarle? Pues vamos a tener un tiempo de oración en comunidad. Y luego yo al final digo amén, ¿vale? Diré amén porque amén, ¿qué significa? O de cierto, es decir, que sí. Frases, una frase. ¿Tienes una frase para Dios hoy? Pues dila. Oramos, familia. Amén. Gracias, Señor.